Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo cordial a toda la iglesia de Toquepala y a todos los hermanos que hoy van a participar de esta reunión virtual debido a la situación en que nos encontramos actualmente en nuestro país. Pero hoy, antes de comenzar, vamos a orar. Así que yo les invito a ustedes que están en sus hogares a inclinar sus rostros y orar conmigo un favor por nuestro país, por nuestra sociedad y por la iglesia en el Perú. Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos permites disfrutar. Gracias por el aire, por el sol y por todas las cosas, Señor, que día a día podemos contemplar gracias a tu gran misericordia. Gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, gracias porque están sanos. Gracias, Señor Jesús, porque aún tú nos concedes la vida para alabarte, Señor. Porque con ese propósito estamos aquí, Señor, para alabarte, escucharte, reflexionar en tu palabra, aprender de ti y ponernos en tus manos como pueblo de Dios en el Perú, Señor. Pero también oramos por todo el mundo, Señor, para que esta situación, Señor, termine, concluya, en el nombre de Jesús. Y seas tú obrando de manera especial en la sanidad de mis hermanos. Si tienen algún hermano, algún hijo, algún padre, alguna madre que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, tú sánalos, Señor. Te rogamos por ello, sabiendo y reconociendo que tu voluntad está sobre todo, Padre Santo. Gracias a ti, Señor. Bendice a nuestro país, bendice al presidente Sagasti, al Consejo de Ministros, a los congresistas, Señor Jesús, para que dirijan nuestro país conforme a tu voluntad y a tu buen deseo para nuestra nación, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites disfrutar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Les saludo el pastor Israel Agapito, un amigo de Charles. Pastor Charles para ustedes, ¿no? Para mí es un gran amigo, una apreciada persona que Dios me ha concedido el privilegio de conocer, del cual yo mismo he aprendido muchas cosas de él y viceversa. Pero en este día él me ha pedido compartir la palabra del Señor para su iglesia, para su pueblo, y es lo que vamos a hacer. Amor, un favor, baja el volumen un poquito. Gracias. Entonces, para compartir la palabra del Señor, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 13 al 16. Amén. Entonces, ahí en sus hogares, usted acompáñeme, por favor, porque me han dicho que tenemos 3 horas para predicar. No, mentira. Tenemos 1 hora, ¿no? Y lo que nos dirige el Señor para poder aprender de la palabra del Señor. Y si usted lo tiene ya en su casa, su Biblia, vamos a la lectura. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Es que vamos a aprender en este día acerca de lo que está pasando, ¿no?, en nuestra sociedad
sociedad. Quiero entrar este pasaje en lo que estamos pasando como nación, como país y como iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos que lo que hoy en día nos ha tocado vivir a la iglesia del Señor es muy atípico, algo que nunca ha sucedido en nuestra generación al menos. Entonces, en medio de todo eso, la iglesia tiene que tener una respuesta. Y yo sé que Dios tiene una respuesta para la sociedad a fin de que nosotros podamos salir en victoria de esta situación, de todo este problema y seguir adelante y permanecer firmes en los caminos del Señor. Al final todo esto va a pasar, hermano. Y es lo primero que te quiero decir, ¿no? Esto no es para siempre, esto va a pasar, esto va a acabar, esto es un tiempo que estamos pasando difícil, el cual Dios también está utilizando para procesar nuestras vidas como iglesia de Dios, como persona en lo personal, como familia en lo familiar, pero está utilizando todo esto para hacernos mejores cristianos, mejores hijos de Dios de lo que tal vez hemos estado siendo hasta ahora. Y quiero comenzar, ¿no? Más o menos relatándole el contexto de lo que vamos a leer hoy, ¿no? Ustedes saben que en el año 900 a.C., Salomón, por consejo de David, no por mandato de David casi y mandato divino, Salomón erige el primer templo de Israel, ¿verdad? 900 años antes de Cristo, este templo es construido y dedicado al Señor. Y esto tiene que ver porque, habiendo terminado la construcción y habiendo terminado la dedicación, donde Salomón hace una gran oración, que usted la puede leer en el capítulo 6, ¿no? Anterior a este pasaje que estamos leyendo, usted va a ver que después de todo, de la oración, de la dedicación y de las fiestas que ocurren después de este evento, Dios se dirige a Salomón. Dios se dirige a Salomón y pronuncia estas palabras que hoy acabamos de leer. No solo estas, sino un poco más, pero ya tiene que ver más con la parte personal, ¿no? de Salomón y su generación. Pero yo quiero enfocarme en lo que Dios le habla a Salomón para el pueblo en sí, para el pueblo de Israel, para el pueblo que en ese tiempo adoraba a Dios, que hoy somos nosotros, la iglesia del Señor. Y usted y yo sabemos que necesitamos seguir firmes en este asunto. Tenemos que seguir mantenernos fieles en este tiempo. No podemos claudicar, no podemos retroceder, no podemos salir de la iglesia, no podemos abandonar a la iglesia, no podemos debilitarnos, ¿no? por esta situación, sino todo lo contrario. Los problemas no me tienen que alejar de Dios, los problemas me tienen que acercar a Dios. No puede un problema apartarme de Dios, por más grave que sea, hermano. El problema nos tiene que acercar y afirmar más en los pies de Jesucristo, no alejar del Señor. Por eso mismo quiero empezar. Salomón construyó el primer templo, ¿no? Y este templo fue en el año 586 antes de Cristo. Este templo fue destruido, ¿no? Debido al pecado y la maldad que en este tiempo que el mismo pueblo de Dios cometió y abandonó su fe, abandonó sus creencias y se fueron tras dioses ajenos, ¿no? En el año 515, el segundo templo, con Esdras, Nehemías y Zorobabel, este templo es nuevamente reconstruido. Pero los datos dicen que ninguno, ni el segundo templo, ni el tercer templo que Dios permita que se vuelva a erigir, y de hecho la Biblia dice que se va a construir en este tiempo, el segundo templo jamás tuvo la magnificencia, la gloria, la fastuosidad que tuvo el primer templo que erigió Salomón. El templo que erigió Salomón fue algo muy glorioso, muy divino, digno de la presencia del Señor. Y así tienen que ser nuestras vidas, hermanos míos.
dignos de la presencia del Señor, porque en nosotros no habita solo nuestro ser, nuestro yo, la psicología lo llama como la psique, el alma, sino existe y vive Jesús, hermanos míos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma gloria que habitó en el templo de Salomón habita en tu vida, habita en mi vida y en la vida de todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Así que tenga eso bien claro y presente en este día para comprender lo que hoy vamos a estudiar. Así que, hermanos míos, Segunda de Crónicas comienza así, ¿no? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo. Comienza con el verso 13 y quiero que se enfoquen en ese texto. Hermanos míos, vamos a ver en primer lugar de la providencia de Dios. ¿Ha escuchado usted hablar de la divina providencia? Si usted sabe qué significa, qué concepto emana de esta palabra, la divina providencia. La divina providencia tiene que ver con que Dios está en control de todas las situaciones. Y es lo primero que quiero decirle, hermano mío, en esta mañana. Miren, están pasando situaciones muy difíciles, nuestros familiares están muriendo. Nuestro país está sumido en la peor debacle económica que hemos pasado desde el terrorismo, hermanos míos. Y solo tiene que acordarse, yo tengo 45 años y me acuerdo aún de ese tiempo. Usted sabrá de lo que le estoy hablando. Y en ese tiempo la economía, a raíz de las cuarentenas que ese gobierno ha infligido sobre nuestra nación, ha impuesto a nuestra sociedad, la economía está quebrándose. ¿No? Nuestro país en los tiempos de Vizcarra ha sido endeudado con más de $100 millones, hermanos míos, por el gobierno que acaba de pasar, al que acaban de vacar. Entonces, nuestro país, nuestra sociedad, está sufriendo la peor debacle económica y familiares están muriendo. La situación está muy grave, pero en medio de todo esto, lo que quiero decirles es que Dios está en control de todo, que usted no tiene por qué preocuparse, que usted no tiene por qué angustiarse. Veo en las calles, hermano mío, las personas cuando van a los centros comerciales, a los mercados, usted vea y parece en medio, si puede hacerlo en algún momento, vea sus rostros, la gente tiene el rostro atemorizado, están con mucho miedo al contagiarse, un miedo excesivo, diría yo, al contagio, porque nosotros como pueblo de Dios estamos en manos de Dios, hermanos míos. No le estoy diciendo con esto que sea imprudente, lo que le estoy diciendo es que usted no puede estar medroso, con fobia a cada instante, preocupado. No, ya no puede tocar algo porque se va a contagiar. No llevemos esto al extremo. Así que lo que quiero decir es que Dios está en control de toda esta situación, en medio de las muertes, en medio del quebranto económico de nuestra nación, en medio del miedo que se está sembrando en nuestra nación para no contagiarse, en medio de todo eso Dios está en control. Y eso es lo que el principio que emana de este primer texto dice: si yo cerrare los cielos, está hablando de que Dios es el que está obrando a través de todas estas circunstancias en su vida, en la mía. Pero Él jamás va a querer su mal y mal. Él no va a querer lo peor para usted. Él está produciendo, está procesando nuestras vidas a través de esta circunstancia que hoy nos está tocando vivir. A todos nosotros. Así que yo le invoco en esta mañana que usted esté tranquilo, a que usted repose en las manos del Señor. Venid a mí, dice la palabra, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El único lugar para poder realmente descansar en medio de tanto problema es Dios, a través de la oración. No las murmuraciones, no los chismes, no las amigas, no los amigos, y estoy de acuerdo con que tenemos que hacer cosas recreativas, pero de eso no viene la solución. La solución viene a estar con Dios, a estar con Él. Entonces, hermanos míos, si en medio de toda esta situación usted quiere tener paz, necesita absorber esa paz en la presencia del Señor,
solamente ahí, solamente usted podrá habitar tranquilo y confiado como un león. Mentira, el león es el rey de la selva, uno de los animales está en la cima de la cadena, y el león no tiene miedo de casi ningún animal en la selva. Y así estará usted, confiado como un león, tranquilo en medio de todas estas cosas, sabiendo que Dios está en control de su empresa, sabiendo que Dios está en control de su familia, está en control de sus hijos, está en control de su esposa, está en control de sus padres. Dios está en control de todo. Dice, si yo cerraré. Dios, esa palabra a mí me enseña mucho. Dios está en control de todo, hermano mío. Y la iglesia del Señor tiene que ponerse y empezar a confiar en Dios, a confiar en Él directamente, porque ya hemos visto que el poder humano, la medicina humana tiene límites, hermano mío. Tiene límites. Por más que nos quieran ayudar, no siempre van a poder hacerlo. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza? Más que en un médico, más que en una medicina, es en el Señor. En el Señor. Porque dice, si yo cerrare los cielos. No, Dios está en control, amado hermano, y de los cielos, de las lluvias. Dios está en control del clima. Dios está en control de las plagas. Dios está en control de la pestilencia y las enfermedades, amado hermano. Y acá quiero enfocarme en este punto, hablándole de la perfecta voluntad de Dios. Amados hermanos, como iglesia tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere con nosotros? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Porque si bien Dios está en control de todo, Dios nos otorgó a la humanidad, a todo ser humano, creyente o no creyente, el libre albedrío. Y tal vez con ese libre albedrío, antes de toda esta situación, estoy hablando de un tiempo prepandémico, antes de toda esta situación, tal vez como pueblo de Dios, tenemos que hacernos una introspección, nosotros mismos, un autoanálisis y reconocer, amado hermano, que de pronto no hemos estado actuando correctamente, que hemos ido a la iglesia solo cuando nos daba la gana, que hemos orado solamente por necesidad, amado hermano, que hemos muchas veces cumplido nuestras responsabilidades por obligación y muchas veces quejándonos. Y son cosas que no agradaban a Dios. Y eso es el mejor de los casos. En el peor de los casos, muchos de nosotros hemos estado, nuestro corazón se ha estado inclinando y yendo en pos de los negocios y el trabajo, y hemos estado poco a poco, sin darnos cuenta, abandonando a Dios. Nos hemos desviado, habíamos cambiado nuestro enfoque, habíamos cambiado las viandas del Señor por lo que hemos hecho. Y amados hermanos, Dios en su gran amor ha permitido que toda esta situación pase, que el pueblo de Dios vuelva a Él, ha creado una necesidad en medio de nosotros para que nosotros como pueblo de Dios nos volquemos en clamor, en oración y en ayuno al Señor. Eso lo ha hecho Él en su gran amor, en su gran misericordia, por la presión y la mía. Muchas veces no hemos ido a la iglesia y hoy están prohibidas las reuniones de las iglesias, hermanos míos. Hoy está prohibido reuniones en grupos, lo estamos haciendo vía virtual. No estaría yo en su iglesia predicando en su iglesia como anteriormente lo estuve. En lo que se acuerdan de mí sabrán. Hermanos míos, tal vez Dios ha querido llamar nuestra atención. Tal vez Dios ha querido, a través de toda esta situación, llamar nuestra atención, llamar tu atención. Que te acuerdes de Él, que te acuerdes de orar, de buscar a Dios, de leer tu Biblia, que te acuerdes de Él. Hermano mío, necesitamos volvernos a Él. Dios nos habla de perfecta voluntad. La perfecta voluntad es en la que ustedes y yo deberíamos caminar. Y lo digo así porque muchas veces no hemos estado caminando en la perfecta voluntad de Dios, hermano mío. Pero también está la permisiva voluntad de Dios. La voluntad permisiva de Dios. Es la voluntad que está permitido a ti hacer, pero no necesariamente por eso Él ha estado de acuerdo. Y te pongo un ejemplo. Cuando a Jesús le dijeron, ¿por qué se les permitió a los judíos dar carta de divorcio?
sus esclavos. Y Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió darles carta de divorcio. Pero en el principio no fue así, citó Jesús. Así que muchas veces, amados hermanos, nosotros hemos pensado que estamos actuando en la perfecta voluntad de Dios cuando no era así. Nos hemos estado confundiendo. Hemos estado haciendo cosas que no tenían nada que ver con el plan de Dios para nosotros. Y nosotros hemos pensado que sí, bueno, si Dios me lo permitió, decíamos, entonces ¿por qué Dios quiere que haga esto? Pero no era así, hermano mío. Dios, a través de toda esa situación, tal vez está queriendo reencauzarte nuevamente en el camino en que iniciaste cuando empezaste, cuando recién lo conociste, cuando empezaste a amar a Dios, perdón. ¿Recuerdas aquel día? El día que te enamoraste de Dios, donde te ibas de retiro y con muchos jóvenes, con muchos hermanos alababan y adoraban a Dios, y no había tiempo para ti. Mientras hoy cuando estábamos en la iglesia, veíamos hoy en presente, veíamos hermanos mirando la hora para ya retirarse porque ya estaban cansados, ya estaban aburridos o tenían otras cosas mejores para hacer. Hermanos míos, debemos recordar aquellos días. Debemos recordar y comenzar a reencauzarlas. Son las cosas que Dios te permite hacer, pero con las cuales Dios no está de acuerdo. No pienses. Cerró la aplicación de Facebook. Así. ¿Te dijo la hermana? Dice, no se escucha bien. Sí. Sí. Les decía, hermanos míos, que teníamos que seguir adelante. Que no pensemos por ningún motivo que las cosas que hemos estado haciendo necesariamente hayan estado dentro de la voluntad de Dios. No ha sido la voluntad de Dios que su pueblo se aleje, jamás ha sido eso. Todo lo contrario. Pero en medio de todo eso, de la voluntad perfecta de Dios, de la voluntad permisiva de Dios, en medio del control que Dios tiene en todas estas situaciones de lluvias, langostas y pestilencias, en medio de todo eso quiero decir que Dios tiene el control. Quiero definir aquí la palabra pestilencia. Tiene que ver con el concepto de palabra, tiene que ver con una enfermedad contagiosa que causa gran mortandad. Es curioso, ¿verdad?, lo que significa esta palabra, porque tiene que ver mucho con lo que hoy estamos pasando en todo el mundo. Así que, amados hermanos, tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, continuar a pesar de todas estas situaciones. Recuerde todo esto, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo lo que está pasando. Dios está en control de toda esta situación. Así que tengamos presente esto, por favor. En segundo lugar, dice, si se humillare mi pueblo.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos míos, en el verso 14 vamos a ver, primero hemos visto acerca de la providencia de Dios, ahora vamos a ver acerca de la misericordia de Dios. Para que la misericordia de Dios se aplique a un hijo de Dios, a cualquier persona creyente o inconverso, tiene que haber lo primero que tiene que haber humillación. Hermanos míos, yo no quiero decir no vengo a decirte en esta mañana que el pueblo de Dios ha pecado, que necesariamente el pueblo de Dios ha pecado. Pero amados hermanos, si el Perú peca, si el Perú falla como nación, nosotros hemos fallado como iglesia. Te repito, si el Perú falla como nación ante Dios, es porque el pueblo de Dios ha fallado como iglesia en esta nación. Hermanos míos, lo primero que tiene que haber es humillación. Es humillación de nuestra parte. Es pedir misericordia a Dios. La misericordia de Dios no puede aplicarse. Está ahí. Es algo espiritual que la misericordia de Dios está ahí para nosotros. Está extendida. Es como la salvación. Está extendida para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad lo recibe. ¿Por qué? Porque no toda la humanidad ha escogido creer en Dios. No toda la humanidad ha recibido a Cristo en su corazón. No toda la humanidad ha hecho la oración de fe. No toda la humanidad se ha humillado ante Dios. Muchos permanecen soberbios, orgullosos, altivos por las cosas que tienen, por las cosas que saben o por la experiencia que puedan tener. Pero no, Señor, ni la experiencia, ni lo material, ni el conocimiento vale y sirve delante de Dios nada si no se humilla, no nos humillamos. Como pueblo de Dios tenemos que humillarnos no solo por nosotros, sino también por toda esta nación, hermano mío, porque el juicio de Dios comenzará por su pueblo. Pero en este tiempo estamos viendo que no solo es la iglesia, es toda la nación, así que tenemos que doblar nuestras rodillas por nuestra nación. Yo recuerdo haber visto un video hace muchos años de un pastor que organizó una reunión de oración en el Estadio Nacional. Muchos recordarán cuando vino el hermano Pablo, ¿no? y en ese tiempo estábamos en tiempos de terrorismo, donde había cochebombas, donde se iba la luz a cada instante, donde el país había estado sumido en medio de una depresión, en medio de un temor a causa de los ataques constantemente. Pero hermanos míos, en medio de todo eso, un siervo de Dios se levantó, ¿no? Y organizó una reunión para orar y buscar a Dios, y oraron por nuestro país. Y nuestra nación salió de esa situación. El terrorismo en ese tiempo fue vencido y nuestro país pudo salir adelante. Hermanos míos, hoy tenemos que hacer lo mismo. Hoy tenemos que humillarnos ante Dios. Hoy tenemos que doblar nuestras rodillas, no solo por nosotros, en lo personal, por nuestra familia, por nuestra iglesia. No, tenemos que orar por nuestro país y por el mundo entero. Por eso dice Dios, si mi pueblo se humillare. ¿Quiénes son los llamados a arrodillarse primero? Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor la que tiene que humillarse. La misericordia de Dios. ¿Cuándo vendrá la misericordia de Dios sobre el Perú? Cuando nos humillemos ante Dios, cuando en oración busquemos a Dios, cuando nos convirtamos de nuestros malos actos delante del Señor, hermano mío, porque como iglesia, les comenté anteriormente, también hemos cometido errores, hemos fallado, hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Y aquí les recomiendo un libro, el libro de los peruanos, así, UFF peruanos. Tiene que ver este libro con los 7 pecados capitales del peruano. Yo le recomiendo que lo busque y si lo puede encontrar, me avisa dónde lo ha comprado porque también lo estoy buscando. Yo lo leí hace muchos años y es muy bueno. Pero relata el pecado capital de los peruanos, los 7 pecados capitales de los peruanos, que es la envidia, la murmuración,
El peruano ha sido muy envidioso. Y como iglesia debemos de tener temor de que la envidia no entre a la iglesia, hermano mío. No es quién es primero, no es quién es primero o segundo, no es quién sabe más o quién sabe menos, no. Tenemos que aprender a alegrarnos del bien de nuestro prójimo. Muchas veces nos va mal a nosotros porque deseamos mal al resto, hermanos míos. Y este libro lo habla claramente, que uno de los pecados de los peruanos en el cual el Perú como nación ha caído es la envidia. El país, se comentaba en radioprogramas del Perú, un sociólogo comentaba de que nuestro país pierde millones de dólares al año por la envidia. Negocios que quiebran, gente que se hace daño entre sí, empresas que no pueden subsistir debido a que los otros empresarios lo hunden y no subsistimos, no sobresalimos. ¿Por qué? Por causa de nosotros mismos. Amado hermano, usted se dará cuenta que en estos tiempos la gente que ha estado trabajando se ha aprovechado de aquellos que no tenían los precios de abarrotes, no, de las menestras, legumbres, etcétera. Subieron sus precios, abusando de aquellos que estaban volcados en los centros comerciales queriendo obtener algo. Así que, amados hermanos, tenemos que en esta mañana ponernos de acuerdo y quitar la envidia de nuestros corazones, quitar ese mal deseo contra nuestro prójimo. Y también en la iglesia, amado hermano, hay envidia ministerial. Nosotros no estamos aquí para competir entre iglesias, hermanos míos. No es qué iglesia es mejor o qué iglesia es peor. No es quién predica mejor o quién predica peor. No es cuántos miembros tiene una iglesia y cuántos miembros tiene la otra. No estamos aquí para competir con nadie, amado hermano. Nuestro verdadero enemigo es Satanás, es el diablo, al que tenemos que derrotar, al que tenemos que vencer realmente. Es a él, no a mi hermano, no a la otra iglesia, no a la otra congregación. Yo no tengo por qué envidiar a nadie, hermano mío, porque Dios usará a él o a ella de una manera, pero a ti te puede usar de otra manera. Todos somos iguales ante Dios, no hay hijitos especiales para Dios, hermano mío, todos valemos lo mismo, la misma Biblia lo dice. No hay griego ni judío, no hay mujer ni varón, no hay rico ni pobre, para Dios todos valemos lo mismo. Y este pecado de que habla este libro me hizo reflexionar acerca del pecado en que está sumida mi país, mi nación, del cual tenemos que salir y abandonar y dejar atrás este pecado. Y hoy les recomiendo que oremos por eso, para que Dios quite de nuestros corazones ese sentimiento, ese pecado que hay en nuestro corazón. La humillación, hermano mío, hablaba de la murmuración este libro. Hablaba de cómo nosotros hablamos mal de otros a sus espaldas. Y no podemos caer en eso, ¿no? Si usted tiene que decir, tiene algo contra su hermano, vaya con su hermano y arregle la situación. Es feo que una congregación, de hecho muchas congregaciones se han quebrado, se han quedado sin personas debido a la murmuración que uno sembró, que dos sembraron. Hablando mal de otras personas a sus espaldas, hablando mal de los líderes, mal de los hermanos. Y amado hermano, cuando la iglesia está así, es un caldo de cultivo perfecto para que Satanás haga su obra y destruya aquella congregación y disipe a aquellos hermanos de ese lugar. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser firmes en esa parte y abandonar ese pecado. Y esto es solamente uno de los 7, 2 de los 7, los que les acabo de dar. Así que cuando habla de humillación, tiene que ver más con con el deseo que nosotros, que nuestro corazón tiene que haber en este tiempo de realmente querer cambiar. Les decía que tenemos que hacernos un autoanálisis. En ese autoanálisis tenemos que, hermanos míos, reconocer, acuérdense, reconocer que estamos mal, como iglesia, como hermanos, como líderes, como nación. Tenemos que reconocer que estamos mal. No podemos decir, sí, estamos bien y todo nos está pasando porque somos buenos. No, hermanos míos. Hay algo en lo que hemos fallado, y eso tenemos que ubicar y reconocer en nuestras vidas a fin de que podamos salir de esta situación
porque esa es la llave. El pueblo de Dios tiene que comenzar a humillarse. El pueblo de Dios tiene que orar en conjunto, en unidad, para buscar a Dios y orar por un avivamiento, por el último avivamiento que muchos predicadores están profetizando sobre este tiempo, por el último avivamiento, del avivamiento que habló Joel. Amados hermanos, en los postreros días los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Tenemos que orar para que se despierte en nuestra sociedad el deseo de buscar a Dios, para que se despierte en el corazón de su pueblo el deseo de buscar a Dios realmente, de todo corazón. Tenemos que orar por ese tiempo y salir así. Pero Dios, cuando habla de humillarse, está hablando de algo que tenemos que desear, que tenemos que reconocer, algo interno. Pero cuando se dirige el Señor y dice, si se convirtieren de sus malos caminos, está hablando, amados hermanos, no solo de un deseo, sino de un acto. Dios, amado hermano, está cansado de palabras. La gente está cansada de palabras. Quieren ver hechos. Tu testimonio, mi testimonio, nuestras vidas tienen que mostrar a Cristo. San Francisco de Asís decía, predica todo tiempo y si te es necesario también habla. Amados hermanos, tenemos que empezar, más que predicar con palabras, predicar con hechos. Y dice aquí, si se convirtieren de sus malos caminos. La conversión, hermanos, usted tiene que ver esa palabra y tiene que ver con el hecho producido por el deseo de cambiar. ¿Qué actitud hemos tenido en este tiempo? Yo lo felicito porque usted está ahí detrás de la pantalla. Espero que me pueda escuchar bien y claro, pero quiero decirle que nuestros hechos hablan mejor que nuestras palabras. Así que tenemos que comenzar a actuar, a seguir adelante, a permanecer firme. Tenemos que convertirnos, amado hermano, realmente tiene que haber una conversión en nosotros. Si usted ha estudiado, sabrá que dentro de los padres pre-reformadores, es decir, antes de Lutero, Lutero es considerado como el iniciador, el gestor de la reforma en el año 1517. Así que, pero antes que él surgiera, hubieron muchos otros hombres más. Y en Italia surgió uno, Savonarola. Fue un cura católico, igual que Lutero, igual que muchos reformadores, que protestó contra la Iglesia Católica y contra los abusos que se cometía y por la incoherencia que se veía en ese tiempo entre lo que decía la palabra y lo que hacía la Iglesia, el clero romano. Pero en este tiempo Savonarola dijo una palabra, ¿no? Hay muchos que con sinceridad creen en Dios, pero hay otros que piensan que creen en Dios. ¿Cuál de esos dos es usted? ¿Cuál de esas dos personas somos? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente hemos aceptado, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Realmente hemos abandonado nuestra vida antigua y hemos recibido la vida nueva que viene de Jesús? ¿Realmente creemos en Dios? Pues este tiempo que estamos pasando probará tu vida y la mía. No es cuántos hermanos se congregan de manera virtual, hermano mío. Le digo la verdad. Permítame ser sincero con usted. Es cuántos hermanos después que pase de todo esto vendrán a la iglesia presencialmente y estarán ahí alabando y adorando a Dios, sin mirar relojes para ver a qué hora termina la reunión. No, hermanos míos. ¿Cuánto de lo que estás aprendiendo hoy de manera virtual producirá fruto cuando esto termine para que vuelvas a tu iglesia y busques realmente al Señor? Es conversión. ¿Somos convencidos o somos convertidos? Decía un profesor que tuve, que ya está en la gloria del Señor. ¿Realmente hemos sido convertidos por Dios o solamente somos convencidos por Dios? Amados hermanos, debemos realmente tener la convicción de que somos cristianos, que creemos en Él, aún en medio de esta situación. Les decía que esta situación va a probar tu vida, como el fuego
prueba y quita del oro la impureza, así este fuego por el cual está pasando no solo nuestro país, sino el mundo entero, y la iglesia en todo el mundo está siendo probada. Pero este fuego va a quitar la impureza y va a dejar el oro puro. La pureza será mejor en tu vida si pasamos toda esta situación. Solo tenemos que esperar, hermano. Solo tenemos que esperar en fe, con esperanza, creyendo en el Señor, alabando su nombre, buscándolo con todo nuestro ser. Acuérdense, tenemos que en este punto, dentro de la misericordia de Dios, tenemos que tener una humillación y una conversión. La humillación tiene que ver con el deseo, mientras que la conversión tiene que ver con el acto del arrepentimiento, el hecho en sí, el acto visible, es lo que está queriendo el Señor en nosotros como su pueblo. No está diciendo solamente alábame y háblame, no, quiero ver tu cambio, quiero verte en la cancha, ahí donde vas a trabajar, ahí donde estás, ahí cuando estás solo, quiero ver qué haces, ahí quiero ver realmente si me amas o no. No es cuando estoy al lado de mi esposa, sino es cuando no estoy con ella. Realmente voy a demostrar si la respeto o no. Amados hermanos míos, tenemos que cambiar nuestras vidas. Como pueblo de Dios somos los llamados, hermano mío. La iglesia es el estandarte, es el muro espiritualmente, amado hermano. Que usted no lo pueda ver, pero espero que pueda entender esta explicación. La iglesia, a lo largo de la historia, amado hermano, ha sido el muro que ha impedido que Satanás y sus huestes y sus ministros y sus presidentes y sus congresistas y sus reyes y reinas hagan lo que quieran en este mundo. Es la iglesia la que siempre ha detenido, aún con su vida. Si usted puede estudiar la historia de los mártires, se dará cuenta de lo que le estoy hablando. Aún con su vida ha detenido, ha frenado el avance del diablo. Así que en este tiempo, hermano, yo le invoco a que usted se levante como pueblo de Dios, a hacer cadenas de oración, a buscar el rostro del Señor en ayuno, a leer su palabra, a fortalecerse más, a orar, hermano mío, porque la oración no es un arma débil, hermano. La oración es un arma muy poderosa que puede frenar las intenciones de un gobierno para establecer leyes abortivas, leyes que apoyen el matrimonio civil homosexual, leyes de ideología de género para corromper desde la niñez a nuestros hijos. La oración, amado hermano, es la que ha detenido a lo largo de la historia todos estos avances. Entonces, amado hermano, el enemigo está enojado, ya no quiere que nos reunamos, ya no quiere que alabemos juntos y adoremos juntos como antes. Entonces, toda esta situación se ha suscitado y nos está impidiendo eso. Pero yo le invoco a que usted en su casa, en su cuarto, si puede ir a la iglesia aún mejor, busque y levántense y oren y adoren y oren para que estas leyes retrocedan y no prosperen en nuestra nación, amado hermano. Gracias a Dios que hasta el día de hoy no se han podido establecer estas leyes en nuestro país. En otros países tal vez sí, pero no por el deseo de nuestros hermanos, sino contra el deseo de nuestros hermanos. Pero en nuestro país, gracias a Dios, ha habido un pueblo que se ha levantado, que ha marchado contra la ideología de género, que ha protestado, que han puesto firmas contra la unión civil homosexual en aquel tiempo, que se ha levantado, hermano mío. Ha habido una iglesia presente en el Perú que constantemente ha frenado la intención de Satanás de establecer en nuestro país sus leyes y reglas a las cuales jamás nos podemos sujetar. Porque antes de ser ciudadano peruano, soy ciudadano del reino de Dios. Soy embajador de los cielos y eso es lo que tiene que ver. La labor de un embajador es representar a su nación en otra nación. Usted y yo, más que peruanos, hermano mío, somos ciudadanos del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios y tenemos que hacer prevalecer el deseo de nuestra verdadera ciudadanía celestial en esta tierra. Así que, hermanos míos, levántese, recuerde que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Más que ser peruano,
Usted es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Y por qué se lo repito? Porque quiero que le quede claro. Cuando en nuestro país se establezcan leyes que van contra la palabra de Dios, amado hermano, usted no tiene por qué obedecerlas. Porque antes de ser peruanos, somos ciudadanos. Y esta es nuestra constitución, hermanos. Esta es nuestra constitución. Esta es nuestra ley. Estas son nuestras reglas. Y como cristianos vivimos bajo las leyes y reglas de nuestro Señor. No somos de este mundo, hermano mío. Acuérdese de eso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que tenga presente, por favor, eso en su corazón. Quiero dejarle eso claro en su vida, para que sepa qué hacer, amado hermano, cuando Dios no lo permita, todo esto se salga de control. Dios no lo quiera, pero debe usted estar preparado para hacerlo, para decirse a sí mismo en su corazón, para decirle a su esposa y a sus hijos: nosotros, antes de ser ciudadanos peruanos, somos ciudadanos del reino de Dios. Usted es un embajador, yo soy un embajador. Dignifiquemos esa honra que Dios nos ha dado, porque no cualquiera es un embajador, amado hermano. Y Dios lo escogió a usted, me escogió a mí para ser embajadores de su reino en otro mundo, que es este en el que estamos. Amados hermanos, nosotros no somos solo carne, nosotros no somos solo cuerpo, somos alma, y esa alma proviene de Dios y volverá a Dios, amado hermano, si permanecemos firmes. Así que mantengámonos firmes, amados hermanos. Versículo 15. Verso 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué hermoso. Como usted sabe, cuando Dios se presenta como gallina que con sus alas protege a sus polluelos, cuando dice Jesús: cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis. Cuando Dios habla aquí de que mis ojos y mis oídos, este es un lenguaje antropomórfico. Es una manera en la que Dios se expresa y se revela a la humanidad para que la humanidad pueda entenderla. Recuerde que somos y provenimos de un Dios todopoderoso. Cuando dice tus ojos y tus oídos, amados hermanos, se está refiriendo a toda su atención. Quiero que entienda esto. Cuando su pueblo se humille, cuando su pueblo se convierta y oraren por toda esta nación, dice la palabra, que Dios volcará sobre nosotros toda su atención. A eso se refiere oídos y ojos. Es todo el ser de Dios volcado a atender, a oír, a escuchar y a responder la oración de su pueblo. Amado hermano, qué precioso es eso. Es cuando realmente aprendamos a pedir como conviene y no con egoísmo. Es cuando el Señor realmente va a atender y a responder nuestro ruego y nuestra súplica. Es lo que está diciendo. Él va a responder, y esa es la noticia que quiero darle en esta mañana. Dios va a responder cuando realmente pidamos como conviene pedir, porque muchos pedimos cosas frívolas, de manera egoísta. Hemos estado pidiendo cosas que no tienen nada que ver y que no ayudan en nada a tu crecimiento espiritual. Entonces Dios jamás va a responder eso, porque Dios no está obligado a responder caprichos de sus hijos. Pero cuando Dios vea la humildad de su hijo, la conversión de su hijo, es cuando Dios realmente responderá a su hijo. Y es lo que está diciendo. Dios va a responder, y es en tercer lugar este punto, en el verso 15, la atención de Dios. Primero hemos hablado de la providencia de Dios, después hemos hablado de la misericordia de Dios, y ahora estamos hablando en el versículo 15 de la atención de Dios.
Dios realmente atenderá a su pueblo, volcará su atención sobre ti, sobre mí, sobre lo que estás pidiendo, sobre lo que realmente estamos pidiendo, ¿no? Porque tiene que ver con el bien para muchos, no solo para uno. Quiero invocarles a orar de esa manera. Yo recuerdo cuando recién empezaba en los caminos del Señor, llegué a un lugar donde estaban como invitado, no a predicar, estaba escuchando al predicador, perdón. Y el predicador dijo, después de predicar, vamos a orar por las peticiones de oración. Entonces el predicador repartió unos sobres y dijo, cada uno de ustedes escriba ahí su petición de oración y vamos a orar por ella. No diga quién es usted, pero vamos a orar por lo que usted pida. Y muchos oraban por sanidad, y no es malo orar por sanidad. Muchos pedían una casa, muchos pedían un carro, muchos pedían realmente cosas que de pronto no les iban a ayudar mucho. Pero lo que Dios me llevó a escribir en esa hoja es decirles, oren para que Dios me dé un corazón obediente a Dios. Esa fue mi petición. Y yo le invoco a usted a orar de esa manera. Pídale a Dios que le dé un corazón obediente. Pídale a Dios que le dé un corazón que lo ame más que a nada en la vida, hermano. Aprendamos a pedir realmente cosas que realmente sirvan para la vida eterna. Pidamos en este tiempo que Dios sane a nuestra nación, que Dios abra las congregaciones otra vez, que las iglesias se abran. Pidamos que Dios nos dé un corazón a su pueblo, un corazón obediente, humilde, sencillo, un corazón apartado de la necedad y de la rebeldía, un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas. Y créame, cuando Dios escuche esas oraciones, cuando Dios escuche esas peticiones, Dios responderá, no tardará en responder, hermano, no tardará en responder. No le digo que obedecer a Dios sea fácil, pero por eso mismo hicimos esa oración. Hermanos míos, pida que en esta mañana que Dios le dé un corazón más humilde, que Dios le dé un corazón obediente, que Dios le dé un corazón que lo ame a Él más que a nada en la vida, más que a nadie. Que Dios levante su vida para gloria de su nombre. Que jamás en nuestros corazones nos atribuyamos la gloria que solo le pertenece al Señor. Recuerde eso, hermano mío. Entonces, Dios está diciendo que Él volcará toda su atención, todo su ser. El todo de Dios tiene que ver con ese lenguaje que acaba de expresar el Señor. Sus oídos y sus ojos, todo su ser volcado a atender a su pueblo. Él responderá, Él atenderá, escuchará con mucho interés aquella oración. Estarán atentos a la súplica de su pueblo en el lugar indicado y consagrado para ello. Ese es el templo de Dios, que hoy viene a ser nuestra congregación, acuérdate. Y en el verso 16 dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué hermoso. Amados hermanos, les hablaba del primer templo de Dios. Sabemos que en la construcción del tercer templo será el preámbulo al Apocalipsis. El primer templo es caracterizado por la majestuosidad, fue impresionante realmente. Los autores y todos los escritores que escriben al respecto concuerdan en que ese templo fue el más glorioso, un templo realmente impresionante, que fue consagrado para albergar en ella la presencia del Señor. Pero hermano mío, cuando el pueblo del Señor, ese mismo pueblo,
sus hijos y los hijos de sus hijos comenzaron a apartarse del Señor, la misma Biblia dice, ¿no? Dice, en versículos más adelante, si usted puede leerlo ahí en su hogar, le agradecería mucho. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Amado hermano, es realmente triste saber y conocer esta historia, pero realmente podemos aprender de ella. Miren, hermanos míos, Dios nos ha creó este templo, permitió la construcción de este templo. Dice que al terminar la oración de Salomón, fuego del cielo descendió sobre aquel lugar y los sacerdotes, ni siquiera los sacerdotes pudieron ingresar a aquel templo. Y toda la congregación de Israel que estaba en Jerusalén, reunidos para participar de la dedicación de este templo tan majestuoso y glorioso, se postró rostro en tierra al ver que el fuego del cielo descendía sobre el altar del templo. Hermanos míos, pero es lamentable ver que después de tanta gloria, el pueblo de Dios se apartó de Dios, olvidó, se fue tras dioses ajenos y fueron tras las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Es cuando Dios realmente permitió en el año 586 con Nabucodonosor no destruir el templo. Se llevaron los vasos, todos los elementos de los cuales estaba comprendido la participación en el templo, el menorá, no, los candelabros, etc. Hermano mío, todos los instrumentos y elementos de oro que estaban en aquel templo fueron llevados como premios para gente impía. Ese templo fue destruido, fue hollado, fue pisado y sirvió, como está escrito acá, como burla. Amados hermanos, lo que quiero hablarles en este cuarto punto y último es acerca de la santificación del hombre hacia Dios. Primero hemos hablado de la providencia de Dios. En segundo lugar hemos hablado de la misericordia de Dios. En tercer lugar, en el verso 15 hemos hablado de la atención de Dios. Y ahora quiero terminar con este punto, es la de la santificación del hombre hacia Dios, amado hermano, de usted y de mí. Y quiero enfocar este punto, no, la santificación. El templo de Salomón fue el templo más glorioso, pero aún así cuando ellos abandonaron su pacto, Dios también abandonó el suyo y este templo fue destruido, fue sumido en polvo. Después se construyó en los tiempos de Esdras, Zorobabel y Nehemías, se construyó el segundo templo, que dice, cuenta la historia en el libro de Esdras, si usted lo lee, que cuando se inauguró este segundo templo, los ancianos lloraron, los jóvenes se alegraban, dice, pero los ancianos, los que habían recordado y de alguna manera visto, ¿no?, cuando eran pequeños, la majestuosidad del templo de Salomón, dice que lloraron porque este segundo templo que estaba siendo erigido por Esdras, Nehemías y Zorobabel no tenía nada en comparación al primer templo. Y dice que en ese día de la inauguración del segundo templo, en el año 515 aproximadamente, cuando ya pasaron los 70 años de la diáspora, ¿no?, en el año 515 ¿no?, se permitió la repatriación del pueblo de Israel a su tierra, se permitió la construcción, Dios tocó el corazón de Ciro para que diera enseres, Dios permitió que se le diera dinero, que se le diera protección para que estas personas puedan regresar y erigir el templo de Jerusalén. Y cuando en este tiempo se erigió el templo de Esdras, el segundo templo, dice que los ancianos lloraron, dijeron, este templo no se compara en nada, al primer templo. Lloraron, pero este segundo templo en los tiempos de Esdras también fue destruido en el año 70 después de Cristo, con el general Tito. Derribaron, se cumplió la profecía de que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo, no quedará piedra sobre piedra, y ese templo se terminó de destruir en el año 70 después de Cristo.
Amado hermano, estamos esperando la construcción del tercer templo, Dios quiera que sea pronto. Pero el punto acá es, amado hermano, que cuando nosotros abandonamos nuestro pacto con Dios, Dios también abandona, amado hermano, su trato especial con nosotros. Amados hermanos, tenemos que tener claro esto, que nuestra vida ha sido creada para gloria y alabanza del Señor. Y les voy a hacer un ejemplo. Este es un lapicero, ¿verdad? Este es un lapicero y ha sido hecho por su creador para poder escribir. Pero muchos han utilizado este lapicero como un arma para poder hincar. Y hermanos míos, cuando yo utilizo este lapicero para algo que no ha sido creado, con un propósito distinto, lo que estoy haciendo es profanar este lapicero. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando para algo para el cual no fue creado. No fue su propósito. Pero cuando lo uso para lo que realmente sirve, que es escribir, estoy santificando este lapicero. Hermanos míos, nuestra vida, su vida, la mía, no ha sido creada para el adulterio, no ha sido creada para la codicia, no ha sido creada para la fornicación, no ha sido creada para la lujuria. Tu vida y la mía, cuando la dedicamos y lo usamos en el pecado, estamos profanando el templo de Dios. El templo de Dios hoy eres tú, hoy soy yo, hoy es este cuerpo que hoy tenemos. Vosotros sois el templo de Dios, dice su palabra. Así que tú y yo somos el templo de Dios. En nuestro ser habita, amado hermano, la gloria del templo de Salomón. El mismo fuego que descendió sobre el templo de Salomón es el mismo fuego que en la forma de su Espíritu Santo habita hoy sobre nosotros. El libro de los Salmos dice que nosotros hemos sido creados para la gloria y alabanza de su nombre. No utilicemos este templo para otras cosas, amado hermano, diferentes. Utilicemos y consagremos cada día más, santifiquemos cada día más nuestro templo. El que sea santo, santifíquese más, dice su palabra. Amado hermano, el pecado en el que hemos caído es que hemos utilizado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestra habilidad para cosas que realmente no aprovechan, para pecados, para vicios, para frivolidades. Y no hemos utilizado realmente nuestra vida, nuestras habilidades, esa habilidad que Dios te dio, ese conocimiento que Dios te permitió tener, esa capacidad de predicar, de poder tocar un instrumento, de poder cantar, esa voz. Muchos que tienen voz y no cantan, muchos que saben tocar y no tocan, muchos que saben predicar y no predican. Amado hermano, estamos utilizando nuestra vida para aquello que no aprovecha. Debemos empezar a santificar nuestra vida y utilizar nuestra vida para lo que realmente fue creada. Utilizar nuestra vida con el propósito correcto que Dios desea para nosotros, hermano mío. Así que nosotros somos el templo de Dios. Hoy el templo de Salomón no existe. El templo de Esdras fue destruido. Hoy está por erigirse un nuevo templo físico en Israel. Pero el verdadero templo de Dios somos tú, somos yo. Es nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestras vidas. Cuidemos nuestros corazones. Mantengámonos firmes en este tiempo. Es curioso saber, amados hermanos, no sé realmente cómo les esté yendo a ustedes como iglesia, pero en Lima y en muchas otras ciudades, debido a que no se congregan, debido a que las reuniones se han suspendido por la situación, muchos hermanos se han debilitado. Muchos de hermanos se han ido al mundo. ¿Qué es de los nuevos convertidos que recién estaban asistiendo a un discipulado? Amado hermano, bendigo a Dios por la manera en la que hoy nos estamos conectando de manera virtual. Y bendigo su vida y su familia. Pero, amado hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Usted verá que de pronto hay problemas con el audio o que a veces se entrecorta la comunicación y a veces el mensaje no llega con la claridad que debería llegar. Amado hermano, nunca va a ser lo mismo lo virtual con lo presencial. Y recuerde eso, nosotros tenemos que buscar lo presencial. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que
tenemos que recuperar ese ánimo, buscar de Dios aquello que hoy realmente necesitamos en nuestras vidas. Quiero agradecerle en este tiempo por su atención. Quiero agradecer al pastor Charles, a su esposa. Quiero invocarles a que ustedes como pueblo, como iglesia allá en Toquepala, nosotros aquí en Lima, podamos unirnos en oración, buscar cadenas de oración, orar por nuestros presidentes, por nuestros ministros, por nuestros congresistas, para que realmente dirijan esta nación conforme a la voluntad de Dios, para que nuestro país pueda salir librado de toda esta situación. Que Dios ponga como presidente en las siguientes elecciones a aquella persona que Él realmente desea. Amados hermanos, oremos por nuestra nación. Hoy en día lo necesitamos realmente. Oremos por nuestro país y sigamos adelante. Manténgase usted firme ya y bendigo a su familia, bendigo a sus hijos, su esposa. Que Dios los tenga, los guarde de toda enfermedad. En este tiempo vamos a orar. Vamos a orar para poder concluir este tiempo. Vamos a orar para que ustedes puedan permanecer firmes. Y cuando termine todo esto, hermano, hacer una fiesta en la iglesia. Créanme que estoy diciendo, ¿cómo será el primer culto después de este cierre? Yo estoy anhelando, me imagino ya a los hermanos danzando, las hermanas profetizando, qué sé yo, el pastor alabando al Señor. Me imagino 1 hora de alabanza y 2 horas de predicación. Me imagino después del culto una gran comida donde los hermanos puedan abrazarse, donde los niños puedan jugar como antes. Me imagino tantas cosas, amado hermano. Estoy orando por ese día y quisiera que usted anhele eso también en su corazón. Manténgase firme, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que está allá en Toquepala, Señor Jesús. Te ruego en esta hora, Señor Jesús, si alguno tiene algún familiar enfermo en esta hora, sánalo, Señor. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa y sanadora se extienda sobre ese niño, sobre esa niña, sobre ese adulto mayor, sobre esa hermana, sobre ese hermano. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y toda mortandad de sus hogares, Padre poderoso Salvador. Jehová Rafa, eres tú nuestro Señor. Glorifícate, Señor, hoy en su sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Bendecimos la vida del pastor, de su esposa, de sus hijos. Te pedimos tu protección sobre ellos y tu fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hermanos míos, fue un gusto poder transmitirles este mensaje. Que Dios los bendiga y nos veremos pronto. Muchas bendiciones.